Semana en que los puertorriqueños nos cogemos juntos la semana de Navidad, unos días de asueto para estar con la familia, ir a las playas a protegernos del sol y todo esto. Así que donde quiera que usted esté en la isla de Puerto Rico, pues disfrute del programa de hoy. Obviamente no vamos a discutir noticias del día, son muy pocas las noticias del día, pero vamos a discutir, como hacemos en esta época todos los años, la fotografía, tomografía, radiografía, ecocardiograma de cómo está el paciente puertorriqueño, es decir, el ciudadano de a pie, viviendo o sobreviviendo en el Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Y hoy me va a acompañar Peter Miller para ir cubriendo todas estas estadísticas y estos datos. Siéntese tranquilo, tómese un buchito de café o algo que lo tranquilice, porque ciertamente los datos que le vamos a dar, las estadísticas que le vamos a dar, son para pelos. Y sencillamente nos vamos a limitar a hacer una descripción de lo que ha informado la prensa, la academia y los distintos institutos de estudio sobre lo que es la realidad económica, social, demográfica, salubrista, educativa de los puertorriqueños, los 3.1 millones de puertorriqueños que todavía permanecen viviendo en la isla. Les recuerdo que en este momento Puerto Rico es un país que ha sido su población desplazada por las condiciones paupérrimas del coloniaje. Esto no tiene nada que ver con los 2022, ni nada que ver absolutamente con la situación de los que viven o entran de Puerto Rico. Esto tiene que ver con unas condiciones de, tal como le dijimos, prácticamente 194,000 días de coloniaje o 531 años y 73 años bajo el régimen del Estado Libre Asociado. Nos hemos limitado para facilitar el análisis a darles a ustedes las estadísticas y los datos publicados por la prensa escrita en Puerto Rico durante los últimos 7 meses o 8 meses. Es decir, hemos tomado toda aquella nota que viene de una fuente de credibilidad reportada en los periódicos de Puerto Rico, que nos van dando una fotografía, un MRI, vamos a ponerlo así, de lo que es las condiciones en que vive el puertorriqueño en la isla. Y digo las condiciones en que vive porque de 9 millones de puertorriqueños que habemos en el mundo, 6 millones viven en los estados, 3 millones en la isla. Y hace 70 años eso no era así. Hace 70 años, de prácticamente cada 5 puertorriqueños, 4 vivían en la isla. Hoy en día es al revés. De cada 3 puertorriqueños, 2 viven en los estados y uno vive en la isla. Esa inversión de fortuna de un pueblo que está sumamente aferrado a su familia, a su terruño, a sus tradiciones, a su forma de vivir tropical. Realmente es una tragedia porque en el continente americano no ha habido un desplazamiento como este desde que los pueblos ancestrales fueron empujados por los colonizadores, tanto en Norteamérica como en Suramérica, y obligados, ¿verdad?, o llevados a vivir en aldeas remotas o en
esencialmente lo que eran reservaciones en Estados Unidos. Desde que se descubrió América, descubrió entre comillas, porque América nunca fue descubierta. América sencillamente, la gente comenzó a pasar de Asia hacia América cuando estaban las dos tierras pegadas y no había un estrecho de Bering. Pero independientemente, desde esa época, en la historia de las Américas, tanto Norteamérica, Centroamérica y Sudamérica, nunca ha habido un desplazamiento como este, que no es motivado ni por guerra, ni por hambruna, ni por otra serie de cosas, ¿no? Así que por ahí vamos a empezar. Vamos a comenzar explicando que al inicio del año 25 y posteriormente 6 meses o 7 meses después, ha quedado bien claro a través de la crisis energética que hereda la gobernadora de Puerto Rico y el PNP, ha quedado bien claro que Puerto Rico es una dictadura, que Puerto Rico es regido en todos los aspectos por una Junta de Control Fiscal creada por la Ley Federal Promesa en el año 2015, y que esa Junta de Control Fiscal rige todos los aspectos de nuestras vidas, ha anulado importantes disposiciones constitucionales, liquidó el autogobierno o la libre determinación, y que durante 9 años ha determinado en qué se pueden gastar los fondos, cómo se pueden gastar los fondos y qué puede o no puede hacer el gobierno. Y como parte de sus obligaciones, uno de los sujetos principales de esa quiebra a la Autoridad de Energía Eléctrica es precisamente esa autoridad que ha estado bajo el régimen de la Junta de Control Fiscal durante los últimos 9 años, y que obviamente ustedes han visto que no ha habido progreso alguno, a pesar de que la Junta de Control Fiscal es el ente responsable de reestructurar la deuda de energía eléctrica, de determinar lo que se va a cobrar o no se va a cobrar, la que impuso la privatización tanto de la generación como de la distribución, y la que emite fallos o juicios sobre los distintos contratos de suplido que habrán de regir el suministro de energía eléctrica en Puerto Rico. Esa crisis que hemos visto y la impotencia del gobierno de Puerto Rico y de sus funcionarios electos en tratar de acelerar la reconstrucción de la red, en tratar de mejorar la distribución de energía eléctrica en Puerto Rico, es precisamente la crisis que nos ha tenido básicamente en ascuas, y que cada vez que hay un relevo de carga en todo Puerto Rico, somos víctimas de ello. Así que este es el año en que se ha cristalizado, luego de la 4ª victoria consecutiva en plebiscitos de la estadidad federada, que llegó a alcanzar como fórmula 59% de los votos en el plebiscito del año 24, y que es el 4º mandato pro estadidad que se ha hecho en Puerto Rico en los últimos 13 años, desde el año 2012. Es bueno notar que una tercera parte de los votos de la estadidad no fueron PNP. Es decir, en la estadidad va ganando adeptos, particularmente en el Partido Popular. Y las discusiones que hemos tenido todo este tiempo sobre el destino del Partido Popular, que es el padrino de lo que es el padrino del coloniaje en Puerto Rico, pues ya tenemos un cuadro bien claro
de que aún el barrunto está en el Partido Popular porque están perdiendo adeptos rápidamente. El pueblo de Puerto Rico, en la última elección, que fue la más polarizada en la historia, se dio cuenta que en su vasta mayoría, que en Puerto Rico hay dos opciones nada más: la independencia o la estadidad. Y 59% apoya la independencia, la estadidad, un 40% se oponen, pero hay que ver si de ese 40% cuántos son independentistas o no, y cuántos son populares que todavía están aferrados a las promesas de un Estado libre desarrollado que nunca se dio. Ok, ya le pusimos a ustedes esencialmente lo que es el estado de situación y dónde estamos localizados. Con un agravante. La semana pasada, en las vistas congresionales, quedó claro que Puerto Rico va a estar sujeto a la dictadura por lo menos 10 años más. Y digo 10 años más porque no hay el menor interés en el Congreso de eliminar la ley promesa y eliminar la Junta de Control Fiscal. Y el director ejecutivo de esa dictadura, Robert Mujica, continuó moviendo la vara en términos de cuándo se van a ir. Señaló en su declaración ante el Congreso que Puerto Rico no se sabe si todavía este presupuesto que acaban de aprobar y que dijeron que estaba certificado, ahora dicen que no está certificado. Y, escuchen bien, señaló Mujica que cuando terminen de reestructurar y finiquiten la deuda de energía eléctrica, la Junta todavía estará a mitad de camino de resolver los problemas fiscales de Puerto Rico, y que hasta que no se hagan unos cambios estructurales grandes y no se cumplan con 4 presupuestos consecutivos certificados, que él no puede certificar en este momento porque no le da la gana, y ni tan siquiera el primero, entonces, y Puerto Rico logre volver al mercado del fiado, entonces y solo entonces se consideraría salir de la Junta. Estamos hablando que al cabo de 73 años del Estado Libre Asociado, a hoy llevamos una década completa bajo una dictadura fiscal, y si esto se extiende 10 años más, cuando lleguemos a los 83 años de Lela, Puerto Rico habrá estado una cuarta parte de la historia del Estado Libre Asociado sometido a una dictadura donde los políticos electos por todos los partidos y por el pueblo no valen ni para pool ni para banca, porque quien determina lo que se hace o no se hace, a final de cuentas, es la dictadura de 7 gatos y unos burócratas que nadie ha electo, que no tienen fiscalización alguna por parte del Congreso, que hacen lo que les da la gana y que se han robado más de $2,000 millones en fondos públicos para contratos, fracachelas y bonachelas, y al cabo de 10 años todavía no hay progreso sustancial, según ellos, en términos de lo que es la situación fiscal de Puerto Rico, que está quebrado. Les recuerdo también que en este momento la quiebra de Puerto Rico, la quiebra del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, es la única entidad estatal o la única entidad bajo jurisdicción federal que ha estado y está en un proceso de quiebra. Estamos quebrados, pero partimos de que no estamos quebrados. Parte de la situación trágica que tiene a Puerto Rico. Pero lo que quebró es el Estado Libre Asociado. Repito, no es el puertorriqueño el que quebró, es el gobierno del puertorriqueño en la isla lo que ha
quebrado y llevamos una década en estado de insolvencia. Lo próximo que les tengo que decir es que mientras Puerto Rico esté bajo tutela, patria potestad, custodia y vigilancia de la Junta de Control Fiscal, Puerto Rico no se está gobernando, no tiene autogobierno, ni tiene capacidad de gobernarse a sí mismo. Por lo tanto, mientras seamos niños bajo custodia, Puerto Rico no puede aspirar a cambiar su estatus colonial. No podemos ser Estado, porque uno de los requisitos para ser Estado es que tengamos suficientes recursos, población y experiencia para gobernarnos. Y no podría ser tampoco, mucho menos, un Estado libre asociado mejorado, porque eso no está ni en las cartas y se ha dicho que eso es inconstitucional. Y finalmente, tampoco pudiera ir a la independencia porque no tiene autogobierno, salvo que así lo exija la mayoría en Puerto Rico. Es decir, mientras haya en Puerto Rico un régimen dictatorial a manera de custodio y de tutor, en Puerto Rico no va a avanzar la estadidad, ni lo sueñen. Y eso es una de las grandes lecciones para los estadistas. Una de las grandes lecciones para los estadistas es que la Junta de Control Fiscal es el principal enemigo de la estadidad, es el principal obstáculo de la estadidad. Y aquellos de ustedes que dicen ser estadistas y que apoyan la Junta de Control Fiscal, entonces ustedes no son estadistas, sino buenos colonialistas. Nosotros, los que de verdad creemos en la estadidad, queremos la estadidad para que Puerto Rico disfrute de todos los derechos civiles y constitucionales a los que tiene derecho, incluyendo el trato igual, el voto presidencial, el voto, representación congresional y la soberanía que le corresponde a los estados para autogobernarse. Pero nunca apoyamos que Puerto Rico sea una colonia dictatorial bajo una Junta de Control Fiscal. Es decir, la Junta de Control Fiscal está ahí para preservar la colonia y para matar lo que es todo deseo de descolonización en Puerto Rico. Y mientras esté ahí, no va a haber movimiento alguno, porque esa es una rémora, básicamente es una retranca que nos pusieron a nosotros como bueyes para que no nos liberemos del coloniaje. Todo esto, si yo se los hubiera contado, como se los conté hace 15 años, hace 10 años, cuando empezamos en este programa a oponernos a Promesa y a la Junta de Control, ustedes hubieran dicho, estás loco, la Constitución no permite eso, el pacto de la Ley 600 no permite eso. ¿Cómo tú vas a decir cosas como esas? Bueno, una cosa es anticipar el futuro, cuando uno está en minoría y ve lo que nadie más ve, y otra cosa es sentarse cómodamente 10 años después y decirle, no quiero decir que se los dije, pero se los dije. Todo lo que anticipamos ha salido al pie de la letra. Si usted está conforme con eso, si usted está feliz con que nos rija una Junta de Control Fiscal, entonces usted es un acérrimo colonialista que no quiere que Puerto Rico prospere. Eso es lo que es el Partido Popular, que hoy en algún lugar escondido tienen que estar celebrando el ELA, porque ellos entienden que esto es el non plus ultra, que esto es la última Coca-Cola del desierto y que nos morimos si nos salimos del coloniaje. Esos son detalles que en realidad están hoy sobre la mesa. Les traigo una nota nada más que salió recientemente
que lo cuenta todo. Y fue precisamente Gustavo Vélez esta semana hablando con Normando Valentín sobre los estudios que ha hecho Inteligencia Económica de Gustavo y de Chantal Bennett, que demuestran, creo que cogieron 230 y pico de jurisdicciones, que Puerto Rico tiene el costo de alimentos el 13º más alto de 200 y pico de jurisdicciones. Y a la misma vez, Puerto Rico tiene la isla en promedio $24,000 de ingresos al año, cuando en Estados Unidos es cerca de 59,000. O sea, y esto se puede coger renglón por renglón de lo que es la canasta básica y el costo de la vida en Puerto Rico, incluyendo transportación, alimentos, escuela, salud, todo eso. El puertorriqueño que vive en la isla tiene 2,5 veces menos el salario de nuestros conciudadanos que viven en los estados, incluyendo los 6 millones de puertorriqueños que viven en los estados. Pero a la misma vez tiene el nivel de vida y el costo de vida más alto en toda la nación y en el hemisferio, by the way. Cuando digo en toda la nación, incluye el hemisferio, porque no hay lugar en toda América donde las cosas cuesten más caras. Que en las naciones latinoamericanas se gana menos, sí, se gana menos, pero proporcionalmente las cosas valen mucho menos que en Puerto Rico. Y en los estados, que a lo que aspiramos a compararnos, obviamente ahí están los números. Esa cifra nada más lo dice todo. En Puerto Rico no se vive, en Puerto Rico se sobrevive. En Puerto Rico se castiga a sus residentes a pagar el máximo posible por vivir en la cochambra más grande bajo bandera americana que existe sobre la faz de la tierra. Con eso, los dejamos ahí, hacemos la pausa. Tragedia más grande que le ha ocurrido a Puerto Rico en su historia. Esto ha sido un huracán categoría 5 estacionario de 73 años. Y lo peor es que todavía que hay gente que vende este veneno de culebra como la solución a nuestros problemas. Y el hecho de que se haya celebrado hoy en Mayagüez los méritos del Estado Libre Asociado es una vergüenza y un bochorno para todo Puerto Rico, aparte de que un uso ilegal de fondos públicos municipales en un municipio que, por cierto, está quebrado. Esas cosas las condenamos y las volvemos a repetir hoy. No hay nada que celebrar porque el ELA nos mata. Repitan conmigo muchas veces y aprendan a decirlo todo el tiempo. El ELA nos mata. Y ahí estamos pagando los platos rotos. Ok, vamos a salud. En términos de salud, Puerto Rico recibe como colonia la mitad de lo que recibiría en fondos federales para salud. Recibimos un fondo en bloque que más o menos se distribuye $4,000 millones al año, que fueron aprobados en el año 22 y que expiran precisamente en el año 27 y que sufragan los $5,200 millones del Plan Vital y prácticamente esos son fondos federales. Si Puerto Rico fuese un estado, nuestros viejitos, nuestros necesitados tendrían 2 veces los recursos y todos los años se pagarían los fondos a través de Medicare y Medicaid, pero desgraciadamente recibimos fondos en bloque y ese es uno de los discrímenes más grandes. También nos dice el desplome en la tasa de natalidad. El Instituto de Estadísticas acopió una merma de 36,000 nacimientos que se daban al año en el año 2013 a 18,000 en el año 2023, a menos de 17,000 este año, que es la baja más grande en la historia.
De hecho, para que tengan una idea, nada más, en el año 1947 hubo 91,000 nacimientos contra 17,000 nacimientos hoy. Los baby boomers nacimos en esa época. El ELA tiene una tasa de fecundidad por mujer, una de las más bajas del mundo, con menos de un niño por cada mujer en edad de poder parir. El nivel de reemplazo es de 2% y la pobreza de esos niños, se lo tenemos que decir, el 69% de los niños en Puerto Rico que viven con hogares presididos solamente por una mujer soltera, vive bajo el nivel de pobreza. Es decir, lo que le estamos ofreciendo a nuestros niños para el futuro es miseria y miseria y miseria, y eso es la razón por la cual las parejas no quieren casarse, no quieren procrear, o si se casan y procrean, se van para los estados para buscar algo más. El 75% de los jóvenes pasan su tiempo libre, más tiempo en redes sociales, y por supuesto hay menos educación. Y también, de acuerdo a un estudio del Departamento de Salud, el 60% de los estudiantes de sexto grado a grado 12 se sienten solos. Ahí está la situación. Se nos van los médicos y salubristas por salarios bajos, por el alto costo de la vida, por la inestabilidad eléctrica, por la falta de vivienda asequible, no hay aumentos de salario, la inflación nos está comiendo, y el salario promedio del empleado de hospitales en el ELA es $34,000, y en Estados Unidos, óiganme bien, $84,000. Por eso se nos van médicos, enfermeras, tecnólogos, farmacéuticos. Sencillamente ese diferencial es insostenible. Peter Miller, las estadísticas nos van pintando un cuadro dantesco. Como siempre, como siempre. O sea, una cosa no cambia, y es que cuando no importa el ángulo, no importa cómo, cómo tú lo examines, el ELA se queda corto siempre. Yo, en este día de hoy, prefiero recordar que hoy fue el día que llegó la PECOSA, llegó la Constitución más buena del mundo. Ahí nos hicimos parte de la nación más poderosa que se ha visto en la historia de la humanidad. Y con todos los defectos que tú acabas de mencionar, que fueron un dron, somos parte de esa nación, gracias a Dios. Tenemos la comparación con el resto de Latinoamérica. Recuérdense, para todo esto que se la pasan hablando de Panamá, de Costa Rica, Chile, etcétera, el salario mínimo de Puerto Rico es literalmente 2,5 veces del de Chile, que creo que es el más alto de Latinoamérica. 2,5 veces salario mínimo. Pero hoy en Mayagüez, empujando nominados, todavía me recuerdo, los empleados nominados. Allá en Mayagüez celebrando yo no sé qué, porque en Mayagüez no dan órdenes, en Mayagüez te nominan a hacer algo. Nominado. Qué clase ridículo. No tan ridículo como la semana pasada él dándose besitos de aire con el comunista que parece que va a ser el alcalde de Nueva York. Con el islámico de Nueva York. Mira, este ha sido el dilema. Para lo único que ha servido el ELA es para producir migrantes. ¿Ok? Migrantes. Eso es lo que produce el ELA, y lo produce más bien que el Demontre. La diferencia fue que en la década de los 40 y 50 hasta early 60s era la clase socioeconómica más baja. Ahora es gente de clase media y para arriba que ya no pueden con esta erosión de calidad de vida. Porque estoy en tu programa un par de veces por semana, a veces 3, y siempre uno de los temas es la electricidad o la ausencia de ella. ¿Quién quiere vivir en un sitio así? Yo soy medio masoquista, ¿verdad? Tú tienes que gastarte los que podemos, tienes que gastarte miles y miles de dólares en generadores, en gas, para el generador, etcétera. Mientras que en otros sitios eso no es, o sea, tú vives en Ohio, tú no tienes un generador, tú vives en Tennessee, tú no necesitas un generador.
Estamos hablando de cosas bien básicas. Y entonces te pusiste a hablar de las escuelas, y las escuelas de ELA son un desastre. Por eso tú tienes que básicamente tienes 1/3 de los estudiantes están en el sistema privado. Eso es un número bien alto. Pues se supone que el Estado, una de las cosas básicas del Estado es proveer. Yo sé de paso, eso llegó también este día hace 127 años atrás. El concepto de educación pública, créanme que no era de los españoles. Es un concepto más americano que Apple Pie, ¿ok? Lo mismo que una universidad del Estado, como lo es la UPI. Otro concepto bien americano. Llegó el 25 de julio de 1898. Cuando tú ves las escuelas de Lela, tú dices, ¿pero qué es esto? Esto es un desastre. Y es como si morbosamente lo hubieran hecho a propósito. ¿Por qué mucha gente se va al sistema privado? Bueno, para que los hijos aprendan inglés. ¿Qué es lo que no te enseñan bien en el sistema público? Inglés. Bueno, déjame traerte, vuelvo al censo. Hace 80 años, 2 de cada 3 puertorriqueños vivían en la pobreza. Hoy en día, básicamente la mitad vive en la pobreza. Nosotros, el ELA lo que es la fábrica de exportación de población más grande que tiene en Estados Unidos. Básicamente, no hay jurisdicción que le haya provisto a Estados Unidos 6 millones de migrantes. Sí, vamos a ponerlos migrantes por razones económicas, sociales, políticas, coloniales. Ninguna otra. Cuando tú miras lo que son las estadísticas, pues son espeluznantes. El puertorriqueño promedio tiene un promedio de apagones de 1.432 minutos al año. En Estados Unidos es 102. Vuelvo a repetir. Nada más que en energía eléctrica, Peter, el puertorriqueño promedio que vive en la isla sufre 1.432 minutos al año de apagones versus en los estados 102 minutos. Es decir, tenemos 14 veces más interrupciones que en los estados. Tenemos alrededor de 11 interrupciones al año por cliente debido a las cafeteras anacrónicas que tenemos. 33% son causadas por el clima extremo y el resto, la mayoría son causadas por averías en las cafeteras. Peter, eso está brutal. Eso, la comparativa nada más está brutal. Aparte de que pagamos la electricidad más cara en todo Estados Unidos, con excepción de Hawái. Bueno, hay que ser justo con esto, ¿verdad? Tuvimos gobierno propio hasta hace 9 años. O sea, del 52, del 48 que Muñoz Marín salió electo, gobernador electo, hasta el 16, pues había un gobierno corriendo. O sea, tú corres con ciertas consecuencias de tus acciones de mala administración, y ciertamente permitir que las cafeteras se pusieran anacrónicas. O sea, la última vez que hicieron plantas generadoras aquí fue AES y Ecoeléctrica, y esas son viejas. Ya esas son de 30, casi están llegando a los 30 años cada una. Tú dices, pero ¿qué pasó aquí? Bueno, y eso sería otro tema, ¿verdad? Porque estamos hablando específicamente de Lela hoy. Pero ese es uno que aquí hay bastante culpa que se le puede echar a los mismos administradores. Y yo sé que los independentistas pues dirían, el binomio PNP, PPD. Lo que pasa es que cuando tú ves lo que ellos ofrecen, la solución de ellos es peor que la enfermedad. ¿Me entienden? O sea, cuando tú ves en detalle lo que ellos proponen, por ejemplo, cuando un Bernal, que en aquel momento era senador, sale diciendo hay que eliminar el carro privado, irnos estrictamente con transportación colectiva. Dice, pero ¿qué diablo tienen esta gente en la cabeza? Bueno, lo que tienen es comunismo, francamente. A mí no me gustaba usar esa palabra antes, pero ahora ellos están siendo bien
bien fuerte. Ya no se esconden, Peter. No se esconden para nada. Mandami no se esconde, no esconde que es comunista. Tú tienes que preguntarte qué demonios hacía este chamaco, el Huevich sin sal, con un tipo que hace apenas 2 semanas estaba diciendo hay que agarrar los métodos de producción. Yo de diablo. Eso es, tú sabes, eso es del libro de Lenin y Trotsky, ¿no, Chávez? Ahí no está. Bueno, yo creo que bajo Pablo José, el estadolibrismo entiende que sin los independentistas son nada y han hecho una determinación final de que la única manera que ellos pudieran ganar es arrancarle al PIB la mitad de los votos para poder parear con el 42% que tiene el PNP. De eso no hay la más mínima duda. Si nos queremos ir por ese lado, ellos solamente ganan. Y mira, hoy voy a ser buena gente. Tú sabes, yo les digo otro nombre, pero todo el mundo antes les decían melones. Esa gente los cautivó Hernández Colón, se fueron con el falocrático y ahora tú ves al Huevich buscando ese voto desesperadamente. Esa foto con Mandani es básicamente eso, él diciéndoles a ellos, mira, yo soy tan zurdo como ustedes. El problema es que cuando tú ves las otras cosas que él dice, tú eres un lacayo colonial de primer orden. La cuestión es que me consta que mucha de esa gente que le gusta hablar pestes de Estados Unidos y bla, 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 y que hablan de la invasión de Puerto Rico, Estados Unidos no invadió a Puerto Rico, Estados Unidos invadió a España. Son dos cosas bien diferentes. Estados Unidos no tenía ningún problema con los puertorriqueños, tenía problema con los españoles en aquel momento. Cuando tú ves lo que él dice y después, entonces vino y le da las gracias a ellos, sí, gracias por arreglarme la reunión, y yo... Bueno, tú sabes, ellos sí lo que quieren es la independencia. Tú quieres seguir como un lacayo. Defínete, brother. Tú que estás refundando esto. Bueno, déjame traerte pero una última cosa, Luis. Tú mencionas todas estas estadísticas y todas tienen la raíz del problema es que cuando tú eres una colonia, tú tratas de hacerlo todo. Porque la metrópoli, por decirlo así, no se encarga de áreas que sí se encargan allá. Y eso es parte de lo que resolvería o hacernos independientes y convertirnos en una república bananera de 1 millón de personas, o ser Estado y entonces entran los programas federales completos, entra el gobierno federal a encargarse de las cosas que se encargan en los estados, que aquí se la delegan al ELA, y el ELA no lo puede hacer porque no tiene los recursos económicos, y entonces tener el voz y voto en Washington para poder ser parte de cualquier conversación, sea pequeña o de mucha envergadura. Nosotros vimos hace semana y media cómo en estos recortes que hicieron como recortes presupuestarios, que el vicepresidente Vance tuvo que venir y emitir el voto decisivo, pues estaba 50-50 porque tres republicanos se huyeron para el monte, ¿verdad? Ahora bien, ¿ustedes creen que 2 senadores puertorriqueños hubieran tenido un efecto? Para el que dice que no cuenta para nada. Miren ya, de hecho, hubo veces que Kamala, la vicepresidenta Harris, tuvo que ir también a emitir el voto decisivo. En el Senado se están aprobando los votos por 1 o 2 votos. Así a veces Vance ha tenido que ser el que interfiere. Pero déjame irte a más, porque es que tenemos muchas estadísticas que cubrir y nuestra obligación es abrirle los ojos a la gente, ¿no? Mira esto. 1 de cada 4 puertorriqueños, esto salió en febrero 3 en El Vocero, está discapacitado. 1 de cada 4. De hecho, solamente los puertorriqueños que viven en la isla, 1 de cada 3 tienen trabajo. Un estudio internacional en el World Population Prospects posiciona a Lela como el 5º país en el mundo con más viejos per cápita. Los mayores de 65 años ya son 25% y van a subir a 35% en los próximos 10 años. Y la mayoría de nuestros cirujanos, médicos cirujanos, tienen más de 60 años y están en proceso de retirarse. Esto es en realidad una tragedia. Puerto Rico es el 2º país del mundo con la tasa contributiva más alta de 37 a 57%, detrás de las Islas Comoras, que son 50%. El 2º país más alto. Es decir,
quien mantiene la cochina colonia es la clase pobre y la clase media que paga contribuciones. Y entre todos los países del mundo, Puerto Rico es el segundo en contribuciones, a pesar de que es la jurisdicción más pobre bajo bandera americana. Esa historia salió febrero 11 en El Vocero, página 7. Y claro, el histórico desplome de la natalidad también nos está señalando lo que hay. O sea, vamos camino, somos una especie en peligro de extinción en nuestra isla. Los que no pueden aguantar el tren o no pueden mudarse, optan por irse. No porque se quieran ir, sino porque las oportunidades en la isla, yo te lo puedo decir a mí, que me mudé hace 5 años, Peter, la isla se me salió fuera de registro. Con lo que yo gano no me da para comprar una casa en Puerto Rico, ni me da para pagar la electricidad y los gastos que uno tiene ya cuando se torna viejo. Eso es una realidad. Estamos todos atrapados en nuestras propias circunstancias. Los que están en la isla y quieren salir, no pueden salir. Y los que están en los estados y quieren regresar, no hay forma de regresar porque sería un suicidio social y económico, Peter. Bueno, porque lo primero es que, o sea, hablando a grandes rasgos, todo cambia en la vida. O sea, hace 1000 años atrás, mira a ver quién eran los habitantes de Puerto Rico. No hablaban español, no creían en Jesucristo, tampoco tenían la rueda, no tenían electricidad, no tenían agua corriente. O sea, era una gente totalmente diferente. Yo sé que por ahí hay estos pseudo intelectuales que les gusta decir que somos un producto de 3 culturas. Esa cultura fue erradicada y desapareció. Eso pasa en la humanidad. Yo me preguntaba, o sea, siempre me había preguntado, ¿cómo fue que los mayas desaparecieron? Porque los aztecas fue que llegaron los españoles, pero los mayas desaparecieron como civilización. Bueno, pues tú lo estás viendo ahora en el occidente completo. La tasa de natalidad está bajando de una manera salvaje. Entonces, Puerto Rico va al frente, pero está todo el mundo más o menos en Occidente y en los tigres asiáticos, donde único las tasas de natalidad son altas es en el África de Sub-Sahara. So, aquí el mundo de 100 años en el futuro va a ser, si esto continúa, ¿verdad? Y las mujeres de Occidente continúan no pariendo, porque eso es lo que está pasando. Como te he mencionado antes, Corea tiene una tasa de 0.6 por pareja, que significa que 4 personas para producir un muchacho. Eso es un desplome demográfico. Las proyecciones del censo son, si las tendencias continúan como van ahora, dentro de 25 años, o sea, en el 2050, la población de Puerto Rico va a estar rayando 2 millones. 2 millones. Yo me recuerdo hace años que Gustavo estaba con nosotros en el programa, y me recuerdo que fuera de cámara él me dice, si esto baja de 2,5 millones, esto va a implotar porque nuestro sistema social no está diseñado por una población de menos de 2,5 millones. ¿A qué se refería él? Yo entiendo que Gustavo se refería a que no puedes mantener un sistema educacional a través de la isla de la misma manera que lo tienes ahora. No puedes mantener un sistema de salud de la misma manera que lo tienes ahora. Tienes que cerrar, consolidar. Entonces, aquí cuando... Mira, bueno, te recuerda que él cerró escuelas porque no habían estudiantes y le cayeron encima. O sea, aquí está estos problemas sociales que cortan a través de ideología, pero sí hay un grupo ideológico que se opone a cualquier cambio, aunque sea ultra necesario. Tú sabes, yo sigo viendo escuelas. Mira, vi un open house para Robinson. ¿Cuál es la otra? La que está al lado, que son las escuelas. Lo que nunca. Sí, St. John. St. John. Vi un open house para St. John. Esas son las escuelas, para el que no sepa, que sea nuestra audiencia en la isla, esas son las escuelas más exclusivas que habían en Puerto Rico. Open house, es decir, no tenemos estudiantes. Me consta que hay otra que se llama San José, que es una tremenda escuela, que la cantidad de muchachos, esas de varones, les está bajando de una manera dramática. Te doy este número. Esta fue la portada del Nuevo Día de febrero 17. Los policías se están marchando a los estados, pero mira esta estadística, Peter.
En el año 2020, hace 5 años, Puerto Rico tenía 23.620 agentes. Hoy tienen 11.300 agentes. La mitad se ha retirado o se ha ido a los estados, porque un policía en el estado gana 2 y 3 veces más. De hecho, se están retirando como 3.000 oficiales al año, y la academia solo logra graduar 1.000 agentes. Esa es la situación. ¿Quieres que te diga la cosa más loca de todas? Dime. Sí. La cosa más loca de todas es que, ¿sabes quiénes son? O sea, porque yo creo que la juntadura tiene bastante que ver con esto, al apretar tornillos en ciertas áreas y dejar barbarias que ocurran en otras, y ellos son los que están a cargo. ¿Sabes quiénes son ahora las que más apoyan la Junta ahora mismo? ¿Quiénes? Las urracas parlanchinas. Sí. Ok, miren eso. Ellas Eso quieren quedó... independencia para Puerto Rico y a la misma vez no quieren que la juntadura se vaya. Mujica les ha comido el cráneo como no tiene idea. Pero ¿sabes por qué, verdad? Las urracas parlanchinas, entiéndase AOC y Nidia Velázquez y sus compias, ¿ok? No quieren que el Partido Nuevo Progresista tenga poder cuando gobierna. Por lo tanto, hacen un pacto con el diablo y apoyan ahora a la Junta de Control Fiscal. Tan pronto gane el Partido Popular la elección, si la ganara, van a pedir inmediatamente la salida de la Junta. Apúntalo, Peter. Son las cosas que se dan. Yo no tengo la más mínima duda, o sea... Voy para la pausa, Peter, tengo que ir a la pausa. Ok. Vamos a regresar ahora a las 6 con más de La Colonia Nos Mata, maldita sea el ELA. Donde una tercera parte es mayor de 55 años. Esos son los médicos necesarios para que usted sobreviva más años. Y en el ELA no los hay. Por eso que cuando le decimos a ustedes, el ELA nos mata, literalmente nos mata. De hecho, vamos a educación. Esto lo sacó Metro también en febrero. Menos de la mitad de los estudiantes dominan las destrezas de lectura en español. 55% están colgados. No saben leer, no saben hablar, comprenden muy poco y mucho menos escribir. Solo el 13%, estamos hablando de la mitad de los estudiantes, tiene fluidez de lectura. Y el 61% lee como el papagayo, no comprende lo que lee. Un día después, la portada del Vocero nos decía, estancado el salario promedio de la familia en $25,000 anuales. Y la inflación se come cerca del 3% de ese salario. Nos dice febrero 28, el Nuevo Día, página 29. Por las nubes los servicios médicos en la isla. Los costos subieron 4% en el 24. Los costos de hospitalizaciones, visitas y pruebas. El doble de la inflación del 2%. Y el poder adquisitivo del boricua ha bajado en 20 años a 73 centavos el dólar que ganamos. Peter, esas cifras son contundentes, son bestiales, pero como yo he dicho siempre, no hay peor ciego que el que no quiere oír, Peter. Bueno, porque este tipo de cosas, o sea, los políticos están bregando con problemas que quieren resolver ahora y problemas que se van a convertir en crisis en 2 o 3 años, pues simplemente no, típicamente no va a estar en el radar de ellos. Añádele que estamos, como dijo el gran Hernández Colón, el ELA tiene déficit democrático, pero un déficit que no tenemos es la libre voluntad de las personas de irse para donde quieran. Entonces, uno de los problemas que tenemos por ser colonia es que no recibimos los fondos que deberíamos recibir en Medicare y Medicaid. Tiene una población vieja, pues ahí vas a coger mucho Medicare, ¿verdad? Excepto que nosotros tenemos un tope que no tiene ningún estado. Así que los doctores se ven maniatados. Eso le pone también presión a los planes de salud, ¿verdad? La solución de los muchachitos de izquierda es nacionalizarlo todo y volvamos otra vez a los CDT.
Para los que tenemos canas, nos recordamos la barbarie que es eso, pero ellos piensan que esta nueva generación los puede coger de bobo. Son problemas que requieren unidad de pensamiento, de que todo el mundo se ponga junto, pero aquí tú vas a tener siempre y tú dices, pero espérate, los PNP tienen un control absoluto de la legislatura Sí, pero el PNP, contrario a los partidos de izquierda que son monolitos, porque todos dicen y piensan igual, el PNP es un partido bien heterogéneo. Tú tienes republicanos populistas allá adentro metidos. Tú tienes republicanos de ultraderecha, tienes demócratas centristas, tienes demócratas de izquierda, o sea, gente con diferentes visiones de gobierno. Este es uno que tú pensarías, mira, todo el mundo debe reunirse porque nos vamos a levantar un día de estos, los que quedemos, y vamos a darnos cuenta que aquí no hay nada, no queda. O en la alternativa, que no va a quedar otro remedio, que hablen con el Departamento de Estado y le digan, empuja esa inmigración de la frontera allá en Texas, o los que están llegando por otro lado, empújala para Puerto Rico porque necesitamos la mano de obra humana porque no la tenemos. Ok, ahora, lo que pasa es que, por ejemplo, en el caso de los doctores, me consta que los estándares americanos, para los cuales nos regimos, son más altos que los de otros países. No offense con ellos, pero son más altos. Aquí tenemos un nivel de rigurosidad mucho más alto que el resto de Latinoamérica. ¿Me están entendiendo? Tú sabes, si quieres, ya queremos más doctores, vas a bajar los estándares. Yo no recomendaría eso. Lo mismo con los ingenieros. Tienen que coger un examen bien riguroso. Los CPA tienen que coger un examen bien riguroso. Así, ¿cuál es la solución a esto? Yo empezaría, tenemos que tener o igualdad o nos convertimos en república bananera. Pero esto que están en Mayagüez allí obligando a empleados públicos y con amenazas y nominados, celebrar esto, yo no sé qué están celebrando esta gente. Déjame traerte más estadísticas. Marzo 27, Nuevo Día, página 6. Según MIDA, el 80% de las compras que se hacen en supermercados en Puerto Rico se hacen con la tarjeta de PAN. Y la mitad de la población recibe los fondos del PAN. Si Puerto Rico fuese un estado, recibiría el doble, porque recibiría fondos de SNAP. Marzo 28, 5 millas. La deuda de la familia puertorriqueña es la más alta en una década. Subió de 29,000 millones en el año 22 a 34,000 millones en el año 24, y 56% de la deuda es una compra de vivienda. Marzo 30, la portada del Nuevo Día, un país de viejos solos, crisis sin solución, más de 250,000 de ancianos viven en la caridad y de extraños. El gobierno no tiene la capacidad ni los fondos para atender la crisis de los viejos. Los campos están llenos de viejos solos, viejos abandonados en hospitales siguen creciendo. Te doy más todavía para que tú veas cómo es la cosa. Puerto Rico también en Medicaid recibiría muchísimo más como estado. De acuerdo a lo publicado por el Nuevo Día, página 12, en abril 23, estudios puertorriqueños del Hunter College señalan que el IRS recauda en Puerto Rico entre 3,700 millones y 5,000 millones anuales de lo que son los pagos de seguro social. Y 7 estados aportan menos al IRS que Puerto Rico. Sin embargo, en esos programas de seguro social, particularmente Medicaid, Puerto Rico es discriminado bestialmente. Peter, tú sigues dando esto y da grima, dan ganas de llorar. Bueno, ya no le digo, porque lo conocí y tú sabes, me cayó para mi cara, pero como dijo el senador José Luis Dalmau, ¡qué bueno, Gilela! Tú sabes, o sea, tenemos al frente de nosotros el desastre. Esto no se puede esconder. Lo estamos viendo, lo estamos viviendo. Lo único que tú oyes así son esta gente de Ley 60, que gracias a Dios son bien pocos, hablando del paraíso
fiscal que es Puerto Rico y tú vives aquí, tú dices, ¿de qué demonios están hablando estos tipos? Bueno, ellos es que están en otro nivel, ¿verdad? Como tú y yo sabemos. Pero el punto es que tú ves todo esto y tú dices, esto no aguanta más. Pero a la misma vez tienes al tipo a Bob Mujica. Pregúntenme en 4 años, papote, en 4 años tú no vas a querer que se vea tu cara en ningún lado aquí en esta isla. ¿Ok? Porque ustedes quieren ejercer el poder, quieren ejercer que dar órdenes y quieren actuar como pachas. Fantástico. Carga con la responsabilidad. Así que yo le diría a él, tú y los 7 energúmenos que están en la Junta son los responsables de este desastre. Ya ustedes llevan 9 años a cargo de la isla. ¿Ok? Porque eso es lo que trae el ELA. Que tú puedas nombrar a 7 personas no electas por nadie, escogidas por gente por la cual nadie aquí votó, incluyendo al presidente, y después nombran a un director ejecutivo. Entre esos 7 le pagan un salario gigantesco con beneficios marginales de primer orden, y el tipo el tipo viene y saca la cara, esto no es bueno, aquello no es bueno, pero cuando se nota que ellos no han ejercido su responsabilidad y nos causan daño, la culpa es del gobierno local. Vamos a dar más datos. Primera hora, portada mayo 2. Los viejos se quejan del enorme discrimen por edad o el edadismo que existe en el Estado Libre Asociado. Es un informe de ley AARP. 2/3 partes de los viejos dicen que el discrimen en su contra va aumentando y el abandono. 4 de cada 10 habitantes son mayores de 50 años. Un sondeo, el del AARP, dice que el 50% de los mayores de 60 se sienten discriminados y abusados. La gente piensa que si tú cumpliste 60 años estás liquidado, que ya no piensas que te tienen que quitar la tarjeta electoral y la licencia de conducir. Y toda la sociedad, que es una sociedad compuesta por viejos, está dirigida hacia un mercado que todos los días se reduce más, que es los jóvenes. Nos dice mayo 26, El Vocero, página 14, nueva migración de puertorriqueños se van desesperados en busca de un retiro digno, no ya a los estados, sino a repúblicas latinoamericanas. Jubilados con pensiones limitadas huyen de la inflación y del alto costo de la vida y del crimen a países donde les rinde el peso, como República Dominicana, Costa Rica y Chile. Se van porque están buscando una mayor calidad de vida, sustentabilidad del retiro, mejores servicios médicos. Y los poquitos que pudieran regresar son personas acaudaladas con suficientes recursos y ahorros para sobrevivir el alto costo de la vida. Mayo 28, portada del Vocero. Con atrasos y deudas acumuladas, más de la mitad de las pensiones alimentarias en Asume. De 102,000 cuentas, 56,000 no están al día en el pago de los niños. Peter, esto está brutal. Bueno, esto es... Al paso que va este programa me dan ganas de ir a casa y hacer las maletas y largarme. Bueno, es que estas son las estadísticas. Lo que pasa es que nadie las recoge, Peter. Nadie pone un cuadro, menos el Partido Popular. Yo estoy seguro que el 99% de las personas que fueron hoy a esa porquería en Mayagüez no entienden ni tienen un cuadro de cómo el ELA nos mata. Porque la prensa, que es la que tiene que hacer el trabajo de acopiar esto, no lo hace. Las publican y las dan como un acto separado, y generalmente nuestra prensa lo que le gusta es el chisme, y estas cosas no se cubren nada más que un programa como este, Peter. Yo lo que sé es que yo regresé a vivir a Puerto Rico hace 32 años. En aquel momento, yo me recuerdo que mi sentir era cuando yo decía que Pedro Rosselló decía, sí se puede. Tú sabes, yo venía de Estados Unidos, haber vivido décadas en Estados Unidos, y decía, ¿de qué está hablando el tipo ese? Se supone que tú escoges a alguien para que haga cosas, no para decir que no. ¿Quién demonios hace eso? Y claro, 8 años después llegó doña Sila. Y ahí me di cuenta de lo que estábamos hablando. O sea, que nuestra audiencia tenga esto claro. La debacle del ELA de verdad empezó en el 2001.
Se ha limitado un poco estos últimos años porque ha habido un flujo salvaje de chavos federales, pero aún así están las estadísticas que tú estás mencionando. Cuando ese flujo de chavos federales vuelva a su nivel normal, esto se va a convertir en una estampida, por lo que estoy viendo y estos números que tú me estás dando. Y esto es todavía más. O sea, te voy a deprimir más. Te voy más. Junio 3. OSIF. En 10 años, el precio promedio de la vivienda en Puerto Rico se duplicó de 183,000 a 368,000. Y eso es precisamente lo que impide que la gente puede comprar casa nueva o vieja. Esto es Noticel, junio 3. Un estudio de la UPI sobre los beneficiarios del PAN. 600,000 hogares se benefician del PAN. 70% vive bajo el umbral de pobreza, 55% de los hogares tienen un adulto mayor de 60 años que no trabaja y solo el 29% de esos hogares tienen menores de 18 años. El precio promedio de la vivienda nueva, nuevamente en 368,000 billetes. ¿Quién diablos tiene o cualifica? Dice junio 5, el Nuevo Día, página 30. Menos familias pueden comprar casa en Puerto Rico. Solo el 53% de nuestras familias tiene ingresos suficientes para comprarla. Y en el 2011, el 84% cualificaba. Hoy es solamente el 53%. La inflación se come el ingreso y prácticamente no hay vivienda nueva. Junio 10. El nuevo Día, página 12. La deserción escolar en Puerto Rico en escuelas superiores es de 12%. 1 de cada 9 niños o adolescentes de escuela superior se da de baja y no termina sus estudios. Junio 10, Metro. Sobre 72,000 familias trabajadoras con hijos viven bajo el nivel de pobreza. Y el 72% de los menores que viven en esos hogares son criados por mujeres. La mediana familiar es $26,000, que es la mitad de la mediana federal, de la mediana familiar más baja que hay en los estados, que es Nuevo México. Junio 11, El Vocero, página 19. Falta de educación exacerba la pobreza. La pobreza infantil cuesta 4% del Producto Nacional Bruto y redunda en desempleo, subempleo, más insertados en el narcotráfico, más sicarios, más criminalidad, más violencia doméstica, más mantengo, más migración, más gastos del gobierno, más pobreza, un círculo vicioso, más enfermedades. No hay posibilidad de movilidad social ni esperanza de mejora. Esto es la disparidad salarial. No me inventé la historia, está en la página 19 del Vocero, junio 11. Y junio 12, para terminar, El Nuevo Día, portada. Enfermeras al gobierno, ya no podemos llevar esta carga. Detallan las enfermeras la crítica situación que viven en el ELA con salarios muy por debajo de los Estados Unidos y hacen llamado por justicia salarial o se van de Puerto Rico, muchas de ellas. En Estados Unidos, una enfermera graduada gana 70% más que en Puerto Rico. Y en Florida, por ejemplo, esta historia está en la portada del Nuevo Día, ganarían $80,000. En Massachusetts, $104,000. En California, $134,000. Y en Puerto Rico, $37,000. De hecho, en Islas Vírgenes, 90 millas al este nuestro, las enfermeras ganan el doble, $70,000. Peter, esto está brutal. No, y seguimos. Esa estadística que diste de educación, créelo o no, del número de muchachos dropeados, eso es una mejora. Antes era un 40% de los muchachos se dropeaban de high school. Así que créelo o no, ha mejorado. Suena horrible, pero ha mejorado. Y mira, y todos en contexto. Sí, pero el problema es que cuando se gradúan, Peter, se gradúan sin tener las destrezas básicas de inglés, español, ciencia y matemática. Son dos cosas diferentes.
Por eso. O sea, podrán tener un diploma, pero el diploma no quiere decir que aprendieron. O sea, que lo que está porque más de la mitad, 2/3 partes están colgados. Lo que me estás diciendo es que los que se gradúan no saben y los que se dropean saben menos todavía. Sí, la razón es sencilla. Si mientras más colgado, el gobierno federal te castiga y te da menos chavos. Por lo tanto, ¿qué hicieron? Ordenar, hace años que pasó esto. Bajaron la vara, bajaron lo que se llama, ¿verdad?, la mediana, para que pasen todos, y al pasar todo, pues tú no pierdes estudiantes ni pierdes fondos federales. Eso es lo que hay, esto es un relajo, pero es así. Si tú bajas, ¿verdad?, lo que es la norma, pues obviamente estás graduando colgado. Qué cosa, ¿verdad? Bueno, o sea, lo que llaman social promotion, o sea, esto es algo que empezó hace décadas atrás, lo de social promotion, ¿ok? Porque habían ciertos grupos que no hacían bien en la escuela y lo que hicieron fue bajar la vara para que empezaran a pasar la escuela. Entonces lo que tienen son analfabetos funcionales, que es pero eso es a través de la nación completa, ¿ok? Mira, este compendio de estadísticas horrorosas lo que deja en vivo y a colores es lo increíblemente tóxico que es el ELA para todos los puertorriqueños. Aún parece 1% que viven en mansiones, que se van de vacaciones a Europa por un mes, que andan en carros salvajes. Y yo le diría a los de Ley 60 que si ellos se creen que ellos tienen un profiláctico y están inmunes a todo este tipo de cosas, no lo tienen y los va a afectar rápidamente. Porque ellos no, tú sabes, pueden estar allí metidos en Dorado o en Cocoa Beach o en el St. Regis o allá en Palma. Tienen que salir. O sea, no pueden estar tan ensalchichados y esto los va a afectar. Esto afecta a todo el que vive en esta isla. Nuevamente es una demostración bastante hermética de... Porque lo otro que tú podrías decir entonces es... pero es que los puertorriqueños de por sí son incompetentes. Pero entonces te vas y miras las estadísticas de los puertorriqueños, por decirlo así, para coger un ejemplo en Florida, y son exponencialmente mejores que las de los que están aquí. ¿Cuál es la diferencia? Que están en un estado. Mira, Peter, hay una realidad también aquí. Si la prensa puertorriqueña le dedicara el tiempo, las portadas, el realce, los titulares, a resaltar de forma combinada estas estadísticas, si le dedicaran una fracción del tiempo que le dedicaron a Bad Bunny, a los shows de Bad Bunny, Puerto Rico tendría presente que el ELA los mata. Pero no lo hacen. Esas estadísticas las ponen para llenar espacio, pero no las cubren, Peter. Y si le hubieran dedicado el espacio que le han dedicado a Bad Bunny, olvídate, no habría nadie en Puerto Rico que apoyaría el ELA, Peter. Adelante. Es algo, o sea, a mí me fascina que cuando me encuentro con puertorriqueños en los estados, se están superando por todos lados. ¿Sabes? Y yo digo, entonces, ¿cuál es la diferencia aquí? Y el único factor común que veo es el factor colonial. ¿Me entiendes? Y eso pues se ve. Cuando aquí pues teníamos una tasa de natalidad robusta, pues francamente podías mandar ese exceso, ¿verdad? Lo podías mandar para otro lado, lo mandaron para Nueva York, para Chicago, para Filadelfia. Ahora que la tasa de natalidad está rondando un muchacho por pareja, lo cual usted no tiene que ser un matemático graduado para saber que eso significa que va a bajar la población, se va a ir a la mitad en poco tiempo. Pues tú no puedes tener un sistema que sea así de asfixiante. Un sistema que hace que todo el que quiera emprender se larga. Podemos poner al lado la discusión de los diasporitos, de esta gente que se fue, no tienen planes de regresar y lo que quieren es la independencia. Ya mismo vamos con ese tema. Ok. Lo tengo puesto porque es que es demasiado, Peter. Mira esta otra estadística. Esto es el Nuevo Día.
la página 4 de negocios el lunes 7 de julio. O sea, esto hace 3 semanas. El ELA hace 2 semanas. El ELA lleva una década con el impuesto de venta más alto de Estados Unidos en 11,5%. En este siglo, en los 20 años, porque recuerda que esto se impuso por el Partido Popular en el año 2006 para abrir el gobierno, ¿te acuerdas? Nos ha costado nada más que el IBU 40,000 millones de dólares. 40,000 millones de dólares. El Partido Popular nos las puso en 6,5 pulgadas en el 2006 y 11,5 pulgadas de pago porcentual cuando habían hecho campaña por décadas en contra del sales tax. De ahí se paga Cofina. Y recuérdate que eso se puso porque Alejandro García Padilla quería imponernos un IVA de 20%. Pero ciertamente, ¿quién paga el peso de los costos? Pues obviamente el peso de los costos lo paga el pueblo. Vamos a hacer la pausa y los economistas dicen que hay que cambiar el modelo. Es indispensable reparar la red eléctrica y rebajar contribuciones y aumentar salarios. Junio 18, Metro. Vivir en Puerto Rico es mucho más costoso que vivir en Estados Unidos. Según el Instituto de Estadística, en servicios públicos, el ELA es la 5ª jurisdicción más cara. Los huevos valen en Puerto Rico 34% más caro. Los guineos 31% más caro. El pollo 30% más caro. Y nos dice junio 14, la portada del Nuevo Día, adultos mayores del ELA están forzados a elegir entre comer bien o pagar las obligaciones. La mitad de la población mayor de 60 está expuesta a inseguridad alimentaria y solo cuentan con $7 diarios para sus compras de comida. El 55% de los hogares que reciben pan tienen un miembro mayor de 60 años. Mientras que esto es, como te digo, es brutal lo que estamos dando aquí en la información que nos están dando los medios, Peter. Y aquí es donde vamos a lo que tú querías cubrir. En junio 13, el Nuevo Día, un informe para la Cámara de Comercio de Ipsos señala, le ha preguntado a diásporos qué se necesita en Puerto Rico para que los boricuas, los 6 millones de boricuas regresen a vivir a la isla. Y de hecho, esto supone, ¿verdad?, que el ELA nos ha desplazado. Interesante porque la Cámara de Comercio es un brazo del Partido Popular y está dirigido por la que fuera comisionada presidenta de la Comisión Estatal de Elecciones y subcomisionada electoral del Partido Popular. Los que regresaron se han arrepentido, la mayoría, porque dicen que en Estados Unidos vivían mejor calidad de vida. ¿Qué se necesita para mejorar en Puerto Rico? Mejores salarios, equipararlos a Estados Unidos, mejor calidad de vida, servicios públicos de luz y electricidad más baratos, costos más bajos, menos contribuciones, que el sistema no penalice al que trabaje, acceso a servicios de salud, un mejor sistema educativo, estabilidad económica y menos burocracia. Peter, esas condiciones son imposibles ahora mismo bajo el ELA. Es fascinante ver a gente que cuando tú hablas con ellos suenan como socialistas democráticos o socialistas puros, viviendo por allá, ¿verdad? Y entonces lo que te piden es que el Estado se corra como un régimen capitalista, laissez-faire economy. Me fascina eso. Fascina cuando esos tipos siempre están hablando de... O sea, esa es una de las dicotomías de Puerto Rico, ¿verdad? Tú hablas con cualquier puertorriqueño y te habla de empleados públicos y tú sabes, te va a decir una serie de cosas que no voy a repetir aquí, pero tan pronto llegue un gobernador... Bueno, hubo un gobernador que habló de reducir la nómina, ¿verdad? De cantazo, y mira lo que le pasó.
Y perdió 230,000 votos en 4 años. Exactamente. Hace 2 semanas tuvimos un evento trágico. Le meten una paliza a la hija, el padre viene, escopetea al que lo hace, y media humanidad, bien hecho, lo debió haber matado. Sin embargo, no hay jurado en Puerto Rico que te imponga la pena de muerte. ¿Tú me entiendes? Aquí hay unas contradicciones bien salvajes. Les di 2, pero hay un fracatán más. O sea, yo oigo gente quejándose de corrupción y cosas, y pregúntale a cualquier manager de tiendas de Marshall para que te diga cómo está el robo en las tiendas. Es un problema de verdad. O sea, tú tienes una cosa que... Y tú tienes que empezar mirándote en el espejo y aceptándote tal y como eres. Estos diásporos valen 1 millón de billetes. Yo creo que está el grupito ese que ellos vienen y como que tienen como 3 grupos y son los mismos 3 imbéciles. Uno de ellos trabajaba o trabaja todavía para el gobierno federal. O sea, es la cosa más increíble del mundo. Que tú digas, diablo, yo no quiero que aquellos que se quedaron allá tengan los beneficios y la calidad de vida que yo estoy disfrutando. Y yo quiero imponerles a ellos un sistema de gobierno, porque de eso es lo que están hablando las hurracas parlanchinas. No tengan la más mínima duda que lo que quieren es un sistema de gobierno que cuando se ha implementado, ¿qué es lo que tú ves? Tú lo que ves literalmente a millones de cubanos saliendo, a millones de venezolanos corriendo, a cientos de miles de nicaragüenses corriendo porque no pueden con ese sistema. No, eso es lo que ellos quieren meter aquí. O sea que es una cosa medio intractable. Yo me recuerdo que cuando yo estaba estacionado en el Pentágono, como he dicho, en el Navy Annex to the Pentagon, pues había un grupo, ya en aquella época había un grupo grande de puertorriqueños profesionales que trabajaban para el Departamento de Defensa. Habían estas fiestas, nos encontramos y más de la mitad no querían estadidad. Eso, espérate, lo que tú estás disfrutando tú no lo quieres para allá. No, eso para mí sirve, pero para ellos no. Dios cara. O sea, ese tipo, no lo puedo decir en el aire, pero hay un tipo de... O sea, eso digamos, es que como que tú tienes una ración demasiado grande de huevo, ¿me entiendes? O sea, yo digo, diablo, jaibería, o sea, que dices, diablo, ¿qué es esto? Pero fíjate, Peter. ¿Cómo tú puedes pensar así? Y así como piensan. Y no solamente eso, Luis, estos tipos, o sea, recuérdense de esto, Estados Unidos, hay condados en Texas, en Montana, en Colorado, que son más grandes que Puerto Rico. O sea, estamos hablando de una federación de estados gigantesca, y eso es sin contar Alaska. Alaska, o sea, si Alaska estuviera en el mar, sería un continente de por sí solo, así de grande que es. Entonces, a lo que voy es con esto, es que estos tipos se encuentran con gente y probablemente esa gente es el primer puertorriqueño que conocen. Y ellos se encargan de envenenarlo. Es una cosa fabulosa lo que hacen por ahí. Mira, cuando tú miras la encuesta de Ipsos, tú te das cuenta que todo esto es una trampa sin salida, es una caja china. Porque aunque la vasta mayoría de los puertorriqueños que vivimos en el continente nos encantaría regresar a vivir y a trabajar en Puerto Rico, lo cierto es que las condiciones que se tienen que dar para la repatriación son imposibles dentro del Estado Libre Asociado. Mira, vamos a cogerlo una por una. Mejores salarios. Eso no va a pasar. Mientras Puerto Rico sea colonia y esté predicada en un sistema de un modelo de paraíso fiscal donde el peso del gobierno lo tienen los pobres y la clase media, no va a haber mejores salarios. De hecho, aquí aumentan una peseta en el salario mínimo y brincan a todo lo que da. Mejor calidad de vida. Eso no va a pasar mientras no haya una reposición de población, mientras no mejor baje la criminalidad, mientras no bajen los costos, no va a haber mejor calidad de vida mientras no se estabilice perdón, el problema económico. Perdón, pero tengo el catarro. Tú puedes tener calidad de vida aún con los precios altos. Por ejemplo, Mónaco es uno de los sitios... pero tiene salarios altos, comparables. Eso es lo que iba. O sea, sí, Mónaco es uno de los sitios, de hecho, Mónaco es donde más millonarios por pie cuadrado hay en el mundo.
Y tú sabes, Mónaco es carísimo, 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 carísimo. Lo que pasa es que la gente tiene chavo. O sea, si tú nuevamente, vamos a coger el sector de salud, si tuviéramos paridad en los fondos recibidos, pues eso es un billetal. Con la estadidad, llegaría SSI, el que el Supremo, en el caso de Pueblo versus Vallejo, dijo que no. El Vallejo versus Pueblo dijo que no. Hay miles y miles de ancianos que les estaría llegando un chequecito de 400, 300, 500 pesos. ¿Qué significa eso? Esos son dineros que van directo a la economía. O sea, el Congressional Budgeting Office estimó hace 30 años, hasta hace 30 años, que a Puerto Rico entrarían 10,000 millones de cantazos. Y eso se gastan. O sea, que la economía cogería un cantazo y el momento que la gente tiene más chavo, puede comprar mejores cosas, puedes comprar casas, o sea, todo sube, ¿me entiendes? Sube la calidad de vida. Mira otra de las también sube condiciones. los precios, pero todo sube y eso incluye la calidad de vida, que es lo más importante. Mira otra condición. La gente regresaría si la electricidad costara más barata y el agua. Eso es imposible. Tú lo has visto. El debate es cuánto nos van a espetar. Si 8 centavos más el kilovatio hora o 11. Bueno, eso es imposible. Pues vamos a discutir, vamos a traer a la mesa lo siguiente. Hay una forma de tener electricidad barata, se llama energía nuclear. ¡Ah! Ya tú vas a ver a los sospechosos usuales. La otra. Con 2 plantas nucleares se acaba el problema de menos contribuciones, Peter. ¿Tú crees que la Junta de Control Fiscal, que está diseñada ahí para apuntalar el ELA, para mantener el ELA, va a permitir que bajemos contribuciones para que la gente regrese? No. No lo van a permitir. Bueno, por lo tanto, eso es imposible. Si fuera por mí. Acceso a servicios de salud. Pero espérate, vamos uno por uno. Si fuera por mí, yo eliminaba las contribuciones. Tenemos el sales tax más alto. Por ejemplo, Florida tiene un sales tax relativamente alto, pero Florida no tiene contribuciones. No, 6,5, Peter. 6,5, para mí eso es relativamente alto. En comparación con otros estados, pero en Florida no hay contribución. Aquí tenemos 11,5. ¿Tú me entiendes? Y aquel, el gran Alejandro, quería meternos un IVA, o sea, nos quería meter un IVA, que iba a ser peor. Hay formas de darle la vuelta a todo esto, no es como si no hubiera, pero tiene todo que empezar con tener paridad, tener los mismos derechos. Y eso, mientras no tengamos eso, entonces le tienes que decir a esta gente de Ley 60 que sí tienen billetes y que han formado ya bultos para detener la estadidad, que mira, tú te crees que estás viviendo en un paraíso, pero se te va a caer encima en menos lo que tú te crees, en menos lo que tú te sospechas, al paso que van las cosas. Ya veremos a ver, el ELA, yo no sé qué demonios están celebrando allá en Mayagüez. No sé si el Huevich va a venir otra vez con su... Mira lo próximo. Que si hay ELA, si hay cupones es porque hay ELA, tú sabes. Otra de las condiciones para regresar. Acceso a mejores servicios de salud. Bueno, pues ahora te lo voy a empatar con un estudio de Birling Capital, de nuestro amigo Paco Pepe. Estados Unidos paga en fondos de salud en los estados un promedio de $13,000 anuales por cada ciudadano. En el ELA paga $4,000 anuales por ciudadano, 69% menos. Mientras ese discrimen, que es estructural del coloniaje, exista, en Puerto Rico no va a haber suficiente dinero para pagarle decentemente a los proveedores, a los médicos, a los laboratorios, a los hospitales, y por lo tanto esos no van a tener suficiente dinero para pagarle a sus enfermeras, a sus técnicos, a sus médicos, a sus especialistas. ¿Qué es lo que pasa? El sistema está diseñado para que eduquemos médicos y enfermeras y se nos vayan. Los entrenamos bien, pero se nos van porque no, el sistema de asistencia federal está diseñado para que Puerto Rico continúe encerrado en un círculo vicioso de salarios bajos y migración, Peter. Que hay una forma de darle la vuelta a eso. Es la fórmula que usa el Departamento de Defensa. Si tú entras a la escuela de medicina
y firmas con el ejército, el Air Force o el Navy, lo que termina ocurriendo es que ellos te pagan la escuela de medicina, te pagan, te hacen, en el Navy te hacen ensign para empezar, te pagan el salario. Ahora, eso sí, cada año que ellos te paguen, y si te pagan la especialización, son años que tú le tienes que dar a ellos. Eso existía aquí en sanidad pública, en los 50 y los 60. ¿Y sabes lo que pasaba? Ajá. Los médicos se iban, estudiaban, conseguían su grado, le servían los 5 años al gobierno que le tenían que servir, y tan pronto lo servían los 5 años, volaban para Estados Unidos. Bueno, por lo menos lo tienes 5 años, ¿me entiendes? O sea, que puedes tocar el tema, puedes dar una solución parcial. No hay duda. Yo te diría que más que nada el problema que tienen ellos, porque he hablado con bastantes de ellos, es la ausencia de pago con los planes de salud. Eso es lo que los vuelve locos más que nada. O sea, hay doctores que, o sea, los doctores aquí tienen tienen chavos. Lo que pasa es que los vuelve locos estar bregando con planes de salud, y eso pues eso también tiene solución. Pero es que, tú sabes, tú has abrumado hoy con todas estas estadísticas que son todas reales, y todo lo que estás demostrando es que el ELA es tóxico, tiene que parar. ¿Me entiendes? Esto no puede continuar de esta manera. Porque al final vas a tener un sitio inoperante porque no hay la mano de obra humana para echarlo para adelante. Precisamente a eso iba. Estadísticas del censo y del Instituto de Estadística. Esto es la página 4 y 5 del Nuevo Día, marzo 13. En 5 años, Puerto Rico perdió 82.579 residentes a un menor ritmo de pérdida que después del huracán María, por pandemia y ayudas federales, pero nuevamente estamos perdiendo en 5 años 83.000 personas. Y solo 6 de 78 pueblos, quiere decir que 72 perdieron población. Y también Guánica perdió 12%, Guayarilla 6%, Yauco 6%, Loíza 7%, Guayama 6%, Yabucoa 6%. Los que están regresando a Puerto Rico son mayores jubilados que hicieron ahorros y se buscaron pensiones en Estados Unidos y que tienen el dinero para costear el alto costo de la vida en Puerto Rico. Y dice, 43 de 78 municipios están en situación económica precaria. Y hay lo que yo he denominado el Puerto Rico abandonado, el Puerto Rico vaciado, que son los 22 pueblos de la cordillera y unos 15 o 16 pueblos del litoral sur. Ahí es donde está la pobreza más grande de Puerto Rico, Peter. No hay manera, o sea, todos los indicadores son que esto es una sociedad colapsada. Peter. Bueno, mi interpretación de promesa es que como ellos tienen la última palabra en todo lo que afecte fiscalmente a la isla, ellos podrían presentarle a la juez Taylor Swain algo así. ¿Sabe cuál es el problema? Que ya la deuda de las obligaciones generales ha sido transada. COFINA ha sido transada. Lo único que queda en el aspecto de deuda es energía eléctrica, que hubo un arreglo y voló en canto. Yo no creo que la ley les permita a ellos en este momento, ya que no trajeron esos argumentos antes, a decirle mira, o sea, esto no se puede hacer a menos que se consolide en municipios, ¿me entiendes? Tú podrías hacerlo bajo esa rúbrica de que, mira, para yo poder pagar la deuda tengo que consolidar municipios, porque esto es imposible. Tendrías entonces que recurrir a cambiar la Constitución. Buena suerte con eso. O sea, como le acabo de decir a nuestro amigo John Mott, ¿quién tú conoces que ha eliminado su trabajo voluntariamente? O sea, tú puedes decir todo lo que tú quieras de los municipios, que hay duplicidad de esfuerzo, etcétera, etcétera.
Vete y dile a uno de esos alcaldes, mira, elimina tu municipio, únete con este otro, te vas tú, se va tu vicealcalde, se va tu legislatura municipal. Mira a ver quién te va a hacer caso con eso. Pero no hemos hablado de probablemente la toxicidad más grande que hay aquí. Y la toxicidad más grande que hay es el populismo. El pensar de que el gobierno lo es todo, de que el ente más importante es el empleado público, de que el sector privado no vale nada, de que las privatizaciones son malas, de que el gobierno me lo tiene que dar todo, un gobierno quebrado. Eso es un pensamiento no solamente fatulo, sino un pensamiento realmente cruel, porque estamos cometiendo los mismos errores de política pública desde la época Muñoz, y no hemos aprendido que eso nos quebró, Peter. Bueno, porque el político, dame tu voto, a cambio de yo te voy a resolver tus problemas. Pues la gente le toca la puerta y dice, resuélveme este problema que tengo con la electricidad. O sea, ¿quieres que te lo ponga en una sola palabra? Dame. Tú hablas con cualquier oficial electo en Puerto Rico y te va a decir que la inmensa mayoría de la gente que toca su oficina porque quieren algo, los otros que tocan es porque quieren cabildearle algo. Así que, ¿cómo tú ganas votos? Nuevamente, o sea, lo uso hasta el punto de la náusea. Está el ejemplo de Fortuño. Fortuño llegó, miró el estatus. O sea, ahora hay un despelote en la isla porque le van a ir que meter contribuciones a los celulares. Yo me recuerdo hace 17 años atrás, porque fue en el 2008, fue en diciembre del 2008, yo me recuerdo a Richard Carrión diciendo que eso se tenía que hacer. Y ahí fue que yo dije, aquí Fortuño voló en canto. ¿Ok? O sea, cuando viene alguien y dice, miren, estos son en números y centavos lo que tenemos que hacer, en dólares y centavos. Eso era el CAREF, ¿te acuerdas? El CAREF. El CAREF propuso 4 impuestos. O sea, vamos a retasar las casas, vamos a meterle impuestos al celular, vamos a meterle otra crudita más. Se me olvida cuál era la cuarta, pero era como... Porque esa ha sido la solución, esa es la fácil. Espétale contribuciones al pueblo y mira dónde nos ha traído eso, Peter. Bueno, pues entonces vino Fortuño y dijo, eso no va a funcionar, tengo que reducir la nómina. Esto está en exceso. Le costó el puesto. Tú no vas a encontrarte a un político en Puerto Rico que venga a decir, yo voy a votar gente. Bueno, discutíamos, Peter. Mira nada más el ejemplo de educación. La matrícula ha bajado de 700,000 a 230,000. Sin embargo, la nómina continúa en 45,000 empleados. 1 de cada 3 empleados públicos es empleado de educación, a pesar de que las matrículas se han bajado prácticamente 70%. Mira, entonces ahí está la otra cosa, Luis, que si tú vienes y tú reduces empleados en mansalva, acabas de quitarle chavos a la economía y acabas de mandar a mucha de esa gente a necesitar del gobierno. La única forma humana que se puede hacer esto, y es lo que se viene haciendo ya estos últimos 3 términos, es que la gente se retira y no llenan la plaza. Porque esa es la única forma. Sí, eso es atrición, pero la atrición es nada más que un 2 o 3, un 3 o un 4%. A menos que hubiera un consenso generalizado, y no lo hay, porque tú sabes que si Jennifer anunciara, miren, tengo que reducir la nómina gubernamental por 20%, que estás hablando ahí ya de como 30,000 personas, tú sabes que el primero que va a salir gritando que esto es un abuso es el falocrático. Tú sabes que el segundo que va a salir gritando que esto es un abuso es el Huevich sin sal. Y vas a tener los programas mañaneros, los de mediodía y los de la tarde de noticias en televisión, friéndote en tu propio... Tienes toda la razón. ¿Qué político quiere hacer eso? El sistema está diseñado para nunca salir de él. Que eso es lo peor. O sea, esto es la dictadura perfecta permanente. Y cuando decimos que el ELA es una maldición, que el ELA nos mata, lo hemos probado con estadísticas. Pero más que estadísticas, ustedes lo viven todos los días o lo sobreviven todos los días. Ya hemos llegado al final de nuestro programa, hoy 25 de julio. Esto fue un programa bien feliz. Del ELA. Bueno, yo lo sé, pero alguien tenía que darle un contrapunto al partido de los colonialistas, y aquí está el contrapunto, con los titulares de prensa nada más que de los últimos 7 meses.
Gracias, Peter Miller, por acompañarme. Que pase un buen fin de semana. Feliz día de Barbosa el domingo. Salí deprimido, pero está cool. Yo estaré de vacaciones la semana que viene, 5 días, pero tanto Peter como Juanjo se encargarán junto con los paneles de llevar todos los paneles y todas las noticias vuestras. Yo estoy aquí de vuelta el día lunes 4.